Nosotras hemos venido en esta mañana viendo varias áreas de lo que es la santidad. Estuvimos viendo primero cómo piensa un corazón santo, luego vimos cómo habla ese corazón santo y ahora nosotros estaremos viendo, ya para cerrar este recorrido, cómo actúa un corazón santo. Y yo quiero decirte algo. Tú estás aquí hoy porque Dios te trajo. Dios te tiene aquí. Y a veces nosotros estamos en las conferencias y en los talleres y todas las cosas y pasamos por ahí sin saber qué pasamos. Y mi oración ha sido que eso no ocurra contigo. Que tú puedas tomar todas las verdades que tú has escuchado en esta mañana y que escuchaste anoche si estuviste con nosotros y que escucharás esta noche y mañana, y pídele a Dios que Él no te deje igual. Porque si todo esto termina y tú y yo seguimos siendo igual, perdimos el tiempo. Y Dios quiere hablarte. Nuestra labor es disponer el corazón para que Dios haga lo que Él quiere hacer y lo que solamente Él puede hacer. Y en ese sentido yo te invito a que tú me acompañes a Colosenses capítulo 3, los versos del 12 al 14. Que tú vayas buscando en tu Biblia Colosenses 3 del 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Señor, nosotras estamos ahora mismo en terreno santo porque tu palabra es santa. Si tú eres santo, 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 tu palabra es santa, 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 Señor. Y yo no soy digna de estar aquí, pero puedo estarlo por los méritos de Cristo Jesús solamente, Señor. Y yo te pido que en este tiempo tú hables a nuestros corazones. Háblanos, Señor. Háblanos, porque nosotras, tus siervas, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. En el mes de mayo de este año que transcurrió, ocurrió un evento que muchos estuvieron siguiendo muy, muy de cerca. Quizás otros no lo estaban siguiendo tan de cerca, pero escuchaban a otras personas a su alrededor hablar de eso. Personas de todo el mundo, literalmente, de alguna manera estuvieron pendientes de la boda real, donde una norteamericana, Meghan Markle, contrajo matrimonio con el príncipe Harry de Inglaterra. La ceremonia, la boda, el vestido, todo eso fue seguido de cerca por miles y miles de personas. Y todo este suceso en el que ahora Meghan iba a pasar a pertenecer a la familia real. Pero además de todos estos detalles que la gente estaba siguiendo, si el vestido fue muy sencillo para la boda real, si la decoración no fue como debió haber sido, habían otras cosas que estaban circulando y que la gente estaba hablando de esto también. Y es que ahora que Meghan iba a pertenecer a la familia real, había un nuevo código de vestimenta que ella debía tener. Cosas que ella iba a tener que dejar de usar, sustituyéndolas por otras y grabando en su mente que ella era ahora parte de la familia real de Inglaterra. Y déjame darte algunos ejemplos de estas cosas, y todo esto es real, ¿eh? A partir de ahora, Meghan, como ella pertenece a esa familia real, ella no podía usar más nunca
colores de esmaltes llamativos, sino que debía usar colores neutrales. Ya hay algunas que no quieren ser parte de la familia real, nada más por eso aquí. A partir de ahora, Meghan nunca podía dejar que sus rodillas se vieran. Nunca, nunca ni un pedacito. Y siempre que usara vestido, ella tenía que llevar puesta pantimedias, porque las piernas tampoco podían estar al descubierto. Ella nunca podía quitarse el abrigo en público, sin importar que estuviera en un lugar cerrado. Y sus hombros nunca más podrían ser mostrados en público. Ustedes se imaginarán que Meghan tuvo que cambiar todo su guardarropa porque ella pasó a ser una nueva persona, porque ahora ella era parte de la familia real. Ella tenía una manera de vestir que tuvo que dejar atrás porque no se correspondía con su nueva identidad ahora. Y eso mismo que le pasó a Meghan, nosotros podemos verlo en este pasaje y en nuestras vidas como creyentes. En los versos anteriores al pasaje que nosotros leímos al principio de Colosenses 3, que comenzó en el verso 12, lo que nosotros estuvimos leyendo, nosotros vemos al apóstol Pablo llamando a esta iglesia a que ponga por muerte comportamientos que tenían que ver con el viejo hombre, con su vieja identidad. Y Pablo les decía, si tú has resucitado con Cristo, si tú has creído en la resurrección, si espiritualmente tú has pasado de muerte a vida, tú debes poner por muerte, y él comienza a citarle algunos comportamientos. Y comportamientos que podemos resumirlo en una sexualidad distorsionada y en un lenguaje destructivo. Y ahora, después de despojarse, entonces en los versos que nosotros leímos ahora, él los llama a revestirse. Despójense, pongan por muerte y ahora revístanse. Ahora en los versos del 12 al 14 vemos al apóstol Pablo haciendo un llamado a una nueva manera de vivir que viene como consecuencia de la nueva identidad que ellos habían recibido en Cristo. Una nueva identidad que nos llama a un nuevo caminar. Una nueva identidad que nos llama a un nuevo caminar. Y Pablo hace ese llamado en los versos que nosotros ya leímos a través de 3 puntos, que son los puntos que nosotros estaremos viendo. Y para las que les gusta anotar, ahí está bien organizadito. A mí me encanta cuando el que está predicando me dice 3 puntos, 2 puntos, y yo voy anotando ahí. O sea que si tú eres como yo, te va a gustar esto. Y lo primero que Pablo hace es que él presenta una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Eso es lo primero que estaremos viendo. Luego nosotros veremos el nuevo guardarropa. Y finalmente veremos el cinturón que lo sostiene. Vayamos entonces a nuestro primer punto, la nueva identidad. Yo te invito a que tú me acompañes a leer la primera parte del versículo 12 de Colosenses 3. Pablo les dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Escogidos de Dios, santos y amados. Vimos en la ilustración del principio cómo Meghan debía comenzar a tener una nueva manera de vestir diferente porque ahora ella tenía una nueva identidad. Y asimismo nosotras hemos recibido una nueva identidad. Y en esta primera parte del versículo 12, Pablo nos describe cómo luce esa nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y lo primero que nos dice es que somos escogidos de Dios. Y yo quiero hacer una aclaración antes de seguir describiendo toda esta identidad. Es que Pablo le está hablando en esta carta a creyentes. Y toda esta nueva identidad que nosotros vamos a ver ahora es una nueva identidad que se le ha dado a todo aquel que a través de Cristo Jesús
ha nacido de nuevo. Entonces, si tú estás aquí hoy y tú has nacido de nuevo y tú has pasado de muerte a vida, escucha lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Y lo primero que nos dice es que somos escogidas. Y esta es una palabra que nosotros la encontramos múltiples veces en toda la Escritura. Escogidos. Y lo que significa es muy sencillo. Dios te eligió. Dios ve la multitud de pecadores que ninguno quiere a Dios, que nadie busca a Dios, y Dios te eligió. Eso es lo que dice la palabra. Escogido de Dios. Y tú pudieras decir, bueno, Patricia, imagínate si Dios estaba mirando a la multitud y me ve a mí, no digo yo que me escoja, esta figura tropical, desde que me ve ahí me va a escoger porque no hay de otra. O sea, esa es la respuesta natural de lo que debe suceder si Dios me mira a mí entre toda la gente, por favor. Mi hermana, desmóntese de ahí. Déjame decirte que lo que nos enseña la Biblia es que Dios nos eligió a pesar de nuestra maldad. No por tu cara bonita, no por lo inteligente que eres, no por lo talentosa que eres, por lo amable, por tus recursos, por tus talentos. Tú pudieras mencionar todo lo que tú quieras. Nada de eso. Es más, Dios nos escogió mucho antes de que nosotras hiciéramos bien o mal. Dios nos escogió. Y la elección de Dios no tiene nada que ver con lo que hay en ti, pero tiene todo que ver con lo que hay en Dios. Y tiene todo que ver con lo que Dios es. Y tú sabes una cosa, mi hermana, eso es lo que la hace tan especial, que no tiene nada que ver conmigo. Porque su elección, como no depende de mí, es segura. Es completamente segura. Su plan y su iniciativa preceden a nuestra respuesta a su gracia soberana. Entonces Dios nos escoge. Fuimos escogidas por Dios, pero no se queda ahí. O sea, ya nada más con ese pedacito, ya mi alma se va como llenando de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ya hizo. Pero no ha terminado. ¿Qué sigue? ¿Qué más nos dice? Que ahora somos también santas. Santas. Fíjate que dice que ya somos santas. Porque cuando nosotros hablamos de la santidad, nosotros podemos hablar de santidad en dos ámbitos. Primero, una santidad que se llama santidad posicional, y luego la santidad progresiva, que es ese proceso de santificación en el que todas nosotras estamos. Pero aquí no me está hablando de la santificación, sino de la santidad posicional. ¿Y qué significa eso, Patricia? Bueno, que Dios, después que te escogió, te elige, ¿qué Dios hace? Te aparta. Y santidad aquí significa que tú fuiste apartada para Dios. Dios escogió a aquellos destinados para salvación y los atrajo hacia Él. Y hay dos razones por las que nosotros pudiéramos ver esa separación que Dios hizo. Y la primera es que Dios nos separó para la exaltación de su gracia. Porque, mis hermanas, su gracia es exaltada cuando un Dios tan grande puede apartar a pecadoras como nosotras. Y Dios aparta para Él un pueblo, y eso es lo que Él ha hecho con nosotras. Pero también Él nos separa y nos consagra para usarnos en su obra, en su servicio, en el avance del reino.
Ahora hay algo más de esa santidad. Y es que además de apartarnos para Él, la santidad de Cristo nos ha sido otorgada a nosotras. Por su obra en la cruz hemos sido revestidas de su santidad. Y ahora, cuando Dios te ve a través de la santidad de Cristo que te ha sido dada. Por sus propios méritos, por los méritos de Cristo Jesús. Y Pablo continúa entonces, y ya me dice que yo soy escogida, ya me dice que yo soy santa. Y se pudiera acabar ahí, pero no se acaba ahí. ¿Qué me dice ahora que soy? Amada. No es solamente que Él nos escoge y nos separa para su gloria, es que también Él entra en una relación personal con nosotras. Somos el objeto de su amor especial. Y yo te pido que tú ahora me acompañes a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versos del 4 al 6. Deja ahí marcado Colosenses y acompáñame a Efesios 1, versos del 4 al 6. Escucha lo que dice. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La mayor muestra, mis hermanas, del amor de Dios y lo que garantiza nuestra elección y nuestra santidad es Cristo Jesús. Porque su muerte en una cruz por nosotras, por nuestros pecados, hizo posible que nosotras fuéramos santas y sin manchas delante de Él. Porque Cristo con su obra nos vistió de su santidad y nos apartó para Él, llevándonos a ser hijas de Dios para la gloria de su gracia. Y la Biblia dice, mira con cuán gran amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y eso somos. Ahora hay algo importante también con estas tres palabras, y es que estas tres palabras que ahora están siendo usadas para nosotras, fueron usadas para el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, pero también fueron utilizadas en Cristo. Primera de Pedro 2:4 dice que Él es una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida por Dios. Juan 6:69 nos muestra que Él es el santo de Dios. Y cuando Cristo estaba siendo bautizado, la voz que se escuchó, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado. Y escucha lo que esto significa. Es que si tú has depositado tu fe en Jesucristo, si tú has resucitado con Él espiritualmente, a través de su obra en la cruz del Calvario, tú eres tan escogida como Cristo, tan santa como Cristo, tan amada como Cristo, desde la perspectiva de Dios, quien te ve a través de los méritos de Cristo Jesús. Mi hermana, si eso no nos anima y si eso nos llena nuestro corazón de gozo, yo no sé qué más lo hará. Es que Dios nos ve tan santas como Cristo, tan amadas como Cristo, tan escogidas como Cristo por sus méritos en la cruz del Calvario. Yo no sé cómo tú estás aquí hoy. Yo no sé cómo tú has venido, yo no conozco las cargas que hay en tu corazón, pero Dios sí las conoce. Pero en medio de lo que sea que tú estés viviendo, recuerda
quién tú eres. Si estás en Cristo, tú eres lo que Él dice que eres, escogida, santa y amada por el Dios del universo. Cuando tu pecado te acuse, recuerda que su elección no tiene nada que ver contigo y que tú estás segura en Él. Recuerda que no hay condenación para aquellos que han sido revestidos de su santidad. Cuando te sientas sola y sin esperanza, recuerda que el Dios de los cielos te ama y te ama tanto que entregó a su Hijo para ser aplastado por ti. Recuerda con qué gran amor te ha amado el Padre. Esa es nuestra identidad, escogidas, santas y amadas por Dios. Y entonces esa nueva identidad, con lo que nosotras somos ya firmes, nos llama a un nuevo caminar. Y entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto, el nuevo guardarropa. Y déjenme contarles, mis hermanas, que a mí me encanta cómo Dios obra y cómo Dios muestra que su palabra está viva. Y en el proceso en el que yo estaba preparando y estudiando todo este texto para este mensaje, Dios quiso desde el principio mostrarme cuánto yo necesitaba escuchar todo lo que ya escuchamos y lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Y cuando comencé a estudiar el texto, recuerdo que yo estaba sentada en mi cama, tenía unas hojas en blanco, tenía un lapicero, estaba mirando el texto, estaba anotando cosas. Y Dios quiso usar a los pequeños emisarios de lo que Cornelia me preguntó al principio. Porque déjenme decirle que la gente dice que cuando tú te casas, el principal objeto de santificación es el esposo, pero yo creía eso hasta que tuve niños. No es verdad que es el esposo, son los niños. Yo nunca había sido tan santificada más que en este año en el que yo he sido mamá. La aureola, ustedes me la pueden ver casi allá atrás. No, mentira. Pero cuando yo estaba en el proceso de estudiar el texto, viene mi niña más chiquita y yo tenía un lapicero en la mano y me dice, ven mami que tú no sabes. Y me quita el lapicero y comienza a rayarme mi hoja. Y yo le sonrío y le quito el lapicero y yo sigo trabajando. Después, porque son 3, ¿verdad? Llega el del medio, se sube a la cama y me sube los pies arriba de la hoja y comienza él así, acostado, a ponerme los pies arriba de las hojas, me mueve todo. Y yo respiro profundo, yo siento como una cosa que a mí me va subiendo. Y no era el fuego del Espíritu porque yo estaba estudiando la Biblia, no era eso. Pero yo respiré profundo de nuevo, le quito los pies a mi chiquito hermoso, que lo amo con todo mi corazón. Y sigo trabajando y los 2 niños se quedan ahí, pero está bien porque eso es parte de ser mamá, tener a los hijos en el medio siempre, ¿verdad? Y llegó el que faltaba, el más grande. Y él llega y comienza a hablarme, comienza a preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo, que por qué yo estoy haciendo eso, que por qué yo estoy escribiendo, que por qué. Y la misma pregunta me la hace como 500 veces, porque los niños vienen con un chip de preguntarte la misma cosa, no importa cuántas veces tú se las respondas, ¿verdad? Hasta que ya yo no aguanté y exploté. Y comencé a sacarlos a los 3 de la habitación y que se me salen ahora mismo, que ustedes no me ven, que yo estoy trabajando, que yo estoy no sé qué. Y Dios me hizo mirar hacia abajo, hacia algo que yo había escrito, que decía compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Señores, no me aplaudan, que yo no hice nada de eso. No me aplaudan, que yo no reaccioné de ninguna de esas formas, de ninguna de ellas. Desde el principio Dios se encargó de mostrarme cuánto yo necesitaba cada una de esas características que nosotras vamos a ver a partir de ahora. Y si vamos a nuestro texto, entonces nosotros vemos cómo luego de que el apóstol Pablo establece mi identidad y me dice lo que yo soy y lo que él ya ha hecho, entonces él me dice lo que yo tengo que hacer. Porque siempre su obra precede a su mandato hacia mí. Siempre. Y ahora, ¿qué él dice en el verso 12?
revístanse. Y en ese texto nos está llamando a revestirnos y esa palabra indica una continua acción. No es una cosa que yo hice un día cuando me convertí, cuando el Señor me salvó y ya más nunca lo vuelvo a hacer. No. Es que así como cuando usted todos los días se baña y se cambia varias veces al día y se quita una ropa y se pone otra, yo espero que usted haga eso. Asimismo, nosotras estamos llamadas a revestirnos continuamente. Efesios 2:10 nos enseña que fuimos creadas para buenas obras, que Dios ya preparó para que anduviéramos en ellas. Dios ya las hizo. Señores, Dios es tan grande que no solamente que Él me salva y me dice, bueno, ya yo te salvé, encárgate tú. No. Es que Dios me salva y Dios prepara la buena obra en la que yo voy a caminar. O sea, Él lo hace todo. Él lo hace todo. Ahora, este texto me está llamando a caminar en algunas de esas buenas obras. Y te las voy a leer de nuevo. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y veamos cada una de ellas entonces. La primera de ellas es la compasión. Si tú piensas en la palabra compasión, ahora mismo hagan este ejercicio. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? Lo primero, compasión. Díganme algo. Ayudar. Amabilidad. Casi siempre pensamos como en la persona necesitada, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De una vez como que nuestra mente se va para allá. La persona necesitada. O las personas que están en la calle, que no tienen nada, que no tienen recursos. Pero la compasión es mucho más que esto. Y tiene mucho más que ver con nuestro diario vivir de lo que nosotras pensamos. Y la compasión puede ser definida como un fuerte sentimiento de simpatía y tristeza por el sufrimiento del otro. La compasión sugiere una identificación emocional con el dolor o la necesidad de la otra persona. Pero la compasión no se queda simplemente con la parte emocional, la compasión actúa. Y mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 6:34, que es el ejemplo máximo de cada una de las características de las que nosotras vamos a hablar ahora. Y dice, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús ve a la multitud. Jesús percibe la necesidad, Jesús siente compasión y ¿qué hace después? Actúa, porque dice el texto que comenzó a enseñarles muchas cosas. Él vio su necesidad espiritual y comenzó a enseñarles. Y en nuestra nueva identidad, mis hermanas, nosotras estamos llamadas a revestirnos de compasión. Y Dios es un Dios de compasión. Nosotros lo vemos en Cristo Jesús, pero también nosotros lo vemos, ¿tú sabes dónde lo vemos? En el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, que se dan cuenta de que están desnudos, que Dios sale a su encuentro. ¿Qué Dios hace? Dios los viste. Dios mata y los viste. Dios tuvo compasión de ellos a pesar de que su pecado había sido en contra de Dios mismo. Aquellos que están cerca de nosotras deben experimentar la misma compasión que nosotras hemos experimentado de nuestro Señor. Cuando una amiga en medio de necesidad se acerca a ti porque necesita de ti, pero resulta que ya tú tenías una agenda, ya tú tenías otros planes. Tu llamado es a mostrarle compasión y atender su necesidad. Cuando aquellos que están cerca de nosotras pecan y las consecuencias de sus pecados nos afectan a nosotras, lo que estamos llamadas es a mostrarles compasión y no rechazo o juicio por su pecado. El llamado de la palabra es a revestirnos de compasión.
Pero el texto continúa y nos dice que además de vestirnos de compasión, yo estoy llamada a vestirme ¿de qué? De bondad. Y mis hermanas, la bondad va mucho más allá de dar una sonrisita bonita o dar las gracias. La bondad es un fruto del Espíritu. Y la bondad de la que Pablo nos está hablando aquí es una orientación generosa, sobrenatural, de nuestro corazón hacia la otra persona. Y oigan que aquí es que se pone bueno el asunto, aun cuando no lo merece o no nos ame de vuelta. La bondad a la que estamos llamadas es una que reacciona con generosidad, aun cuando la otra persona no lo merece. O aun cuando su reacción no vaya a ser igual conmigo. Lucas 6:35 dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. El texto dice que Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y tú dices, sí, con esa gente hay que ser buena. Dios es muy bondadoso con ellos. No te quites de ahí que tú estás ahí. Yo también estoy ahí. Frente a las injusticias cometidas hacia nosotras, el ejemplo de Cristo nos llama a actuar con generosidad y no con hostilidad o con dureza. O en nuestro país, cuando estamos manejando y una persona comete una imprudencia y se nos mete en el medio, ¿qué es lo que nos sale? Generosidad. A mí no. Y eso es pecado. Nuestra familia, eso que está más cerca de nosotros, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos. A veces sin darnos cuenta estamos todo el tiempo reaccionando con enojo cada vez que ellos interfieren con nuestros planes, con nuestra agenda. Estamos llamadas a reaccionar de esta manera, con generosidad. La tercera característica entonces es la humildad. Y el pastor C.J. Mahaney, a quien tendremos el privilegio de escuchar en la noche del día de hoy, definió la humildad de la siguiente manera. Y él dijo que la humildad es evaluarnos a nosotros mismos de manera honesta a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. La persona humilde recuerda en todo tiempo quién es Dios, lo santo que Él es y lo pecador que él o ella es. Y escucha estas características de cómo luce la humildad para llevarlo un poquito más a nuestro diario vivir. La humildad inicia con un sentido de sometimiento a Dios en Cristo. La persona humilde es una persona sometida a Dios porque sabe que Él es la autoridad y no yo. La humildad no siente el derecho de ser tratado mejor de lo que Cristo lo fue y por lo tanto no devuelve mal por mal. La humildad sabe que depende completamente de la gracia de Dios. La humildad sabe que no tiene absolutamente nada que no haya sido dado por Él. Y por lo tanto no se jacta y no se gloría de lo que tiene. Ni de sus dones, ni de sus talentos, ni de sus hijos, ni de su familia, de nada. La humildad reconoce que se puede equivocar, así que recibe la crítica y aprende de ella. Y a veces nosotras tenemos el complejo del puercoespín con este último punto. Yo no sé si ustedes conocen ese complejo, pero el puercoespín es un animal que tiene toda su piel cubierta de espinas, de púas. Y cada vez que ese animal se siente atacado, ¿qué él hace? Saca las espinas. Y no solo que lo saca, yo leyendo del puercoespín me di cuenta que él también hace como un movimiento y esas espinas suenan. Yo espero que ustedes no hagan el movimiento y que nada más sea lo de las espinas, pero hacen un movimiento que hace que las espinas choquen para alejar al depredador. Y a veces nosotros vemos al que nos está llamando la atención sobre algo como un depredador que viene a atacarnos. Pero la humildad no hace eso. La humildad recibe
con gozo, independientemente de cómo lo haga la otra persona. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde. Y la cuarta característica es entonces esa misma mansedumbre de la que Jesús nos llama a aprender de Él. Mansedumbre que nos enseña la palabra, que es un fruto del Espíritu y puede ser definida como docilidad y suavidad que muestra el carácter. Pero la mansedumbre no es debilidad, porque solamente de 2 personas en toda la Biblia se dice que fueron mansos, y fueron Moisés y Jesús. Y mis hermanas, ninguno de esos 2 hombres fue débil, mucho menos nuestro Señor. La mansedumbre es fortaleza bajo control. Las personas mansas son personas poderosas, pero controladas, sujetadas a la autoridad de Dios. Es como ese caballo salvaje, fuerte, pero que ha sido domado y ahora responde solamente al llamado de su jinete. Y solamente está esperando que su jinete indique para salir y usar toda su fortaleza bajo la dirección de ese jinete. La persona mansa está sometida a la autoridad de Dios y confía en Él en medio de las circunstancias difíciles. Cuando una relación se ve afectada y hay dificultades, la persona mansa mira a su jinete y le dice: ¿dónde vamos? ¿Qué hago ahora? Cuando llegan los problemas de salud, problemas económicos, la persona mansa le dice a su Señor: tú eres el que manda, mi vida no me pertenece y todo lo que tú haces es siempre bueno. Eso hace la persona mansa, se somete a la autoridad de su Señor. Y como mujeres estamos llamadas a revestirnos de mansedumbre. El último adorno es entonces la paciencia. Y si yo me quemé en los otros, aquí es donde de verdad ya estoy mal. Y escuchen esta definición de paciencia. Y dice: es la habilidad de esperar, y ya yo ahí voy mal, o de continuar haciendo algo a pesar de las dificultades. Es sufrir sin quejarse, sin enojarse o llenarse de ansiedad. Y la paciencia, nosotros podemos verla aplicada en 2 áreas. Paciencia primero, que tiene que ver con las demás personas y tiene que ver con el saber aguantar sin enojo cuando los demás no tienen nuestro ritmo, nuestras prácticas, nuestras prioridades o nuestro sentido del tiempo. ¿Qué pasa contigo cuando tu esposo no está listo a la hora que tú entendiste que él debía haber estado listo y tú tienes rato esperándolo? ¿Qué pasa contigo cuando tu amiga no termina de entender lo mismo que tú le has dicho 500 veces y ella no lo entiende todavía y no le llega? ¿Qué pasa con nosotras? Mis hermanas, nuestra falta de paciencia con los demás revela nuestro deseo de control, porque nosotras queremos que todo el mundo sea como yo quiera y haga las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y en la manera en la que yo lo quiero. Y yo no voy a ser paciente con los demás hasta que yo no entienda, como me enseña la palabra de Dios en Filipenses 2:4, que el otro es más importante que yo. Y que yo estoy llamada a ver al otro como superior a mí misma. Pero la paciencia también está aplicada a nuestras circunstancias. Y la definición de paciencia que nosotras vimos al principio nos habla de saber esperar sin enojarnos o llenarnos de ansiedad. Mis hermanas, Dios orquestará en nuestras vidas situaciones de espera, porque Dios trabaja en nosotras en medio de la espera. Pero a veces en medio de esa espera nuestros corazones no se llenan de ansiedad
¿Sí o no? Se llenan de temor, se llenan de enojo. Y la paciencia, cuando eso pasa, no está siendo una característica de nuestra espera. El poder tener paciencia en medio de las dificultades requiere que nosotras aprendamos a confiar en Dios y en sus propósitos, en que Él es siempre bueno. Y mi hermana, Él nunca va a hacer nada en tu vida y en la mía que esté apartado de su amor. De que su tiempo siempre es perfecto, porque nosotras creemos que nuestro tiempo es el que debe ser. No, mis hermanas. El tiempo de Dios es perfecto siempre. Y por eso, por lo que Él es, yo puedo esperar con paciencia y soportar en medio de las circunstancias difíciles. Mis hermanas, en este pasaje el Señor nos llama a revestirnos de cada una de estas características. Y vimos al principio que Él nos ha dado una nueva identidad. Y esa nueva identidad nos llama a un nuevo caminar. El llamado es a apropiarnos de eso que ya somos y de esas buenas obras que Dios ya preparó para nosotras. Ahora, el versículo 13 continúa y dice, soportándose, porque hacemos todo esto, nos revestimos y ahora en ese proceso en el que nos revestimos de esas cosas y vivimos en comunidad, hacemos esto, nos soportamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Hay una frase que dice, vivir con los santos en el cielo será la gloria, pero vivir con los santos en la tierra, eso es otra historia. Y en esa otra historia, porque aquí es que estamos en esta parte de la historia ahora, la palabra de Dios nos llama a revestirnos de todas esas características y a soportarnos y perdonarnos. ¿Y notaste el estándar del texto? ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotras. Mis hermanas, el perdón nunca debe ser negado. Alguien decía, si tú nunca perdonas, yo espero que tú nunca peques. Y es la verdad. Pero el extender el perdón a otros solamente es posible a través de los méritos de Cristo Jesús. Porque Él me perdonó primero y por su obra yo puedo perdonar a otros. Si tú te encuentras ahora mismo luchando con extender el perdón, recuerda el inmenso perdón que a ti y a mí se nos ha otorgado. Y que se nos otorga todos los días. Porque todos los días pecamos contra nuestro Señor y contra otros. Aquel que no cometió pecado por nosotras se hizo pecado. Y por Él hemos sido perdonadas. Si Cristo perdonó lo inexcusable en nosotras, nosotras estamos llamadas a hacer lo mismo. Y entonces, finalmente, después de haber visto este nuevo guardarropa, después de haber visto nuestra nueva identidad, vemos el cinturón que sostiene todo. El verso 14 dice, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Porque el amor es el atributo que de manera natural nos inclinará a actuar con las características anteriores. Pero el amor es mucho más que meras acciones, porque yo puedo hacer acciones de amor y no genuinamente estar amando. El amor tiene que ver con la motivación de la acción. Si nosotras actuamos en paciencia, en bondad, en mansedumbre, en compasión y humildad, y no lo hacemos para la gloria de Dios y para que los demás prueben y vean que Dios es bueno, no estamos teniendo amor. Por lo menos no amor por Dios y por el otro, porque lo estamos teniendo por nosotras mismas.
La palabra nos llama y nos dice que el amor es el cinturón que va a sostener cada una de esas características que tú y yo estamos llamadas a revestirnos. Mis hermanas, el proceso de santificación en nuestras vidas no se dará de afuera hacia adentro. Vendrá a través de la transformación de nuestro entendimiento por la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, como nos enseña Romanos 12. En nuestra ilustración del principio, nosotros vimos cómo Megan debía entender que ella era parte de la familia real. Y por este entendimiento ella debía cambiar su manera de vivir. Pero yo estoy segura de que su amor por el príncipe y su nueva identidad hicieron que ella aceptara todo esto con gozo, porque los privilegios serían mucho mayores. Aunque seguro habrá momentos en el que en el día a día y en su caminar ella quizás se canse de todas estas nuevas cosas y toda esta manera de vivir nueva para ella, y quizás quiera volver a sus patrones anteriores, a su guardarropa anterior, porque eso somos. El recordar que ella es parte de la familia real la hace resistir. Asimismo, nosotras hemos sido llamadas a un código de vestimenta, pero uno mucho mayor que el de Megan. Un código con vestiduras celestiales, de las que Cristo mismo se despojó y nos dejó para que nosotras las vistiéramos. Y nos dejó su palabra para saber cómo vestirlas, pero para que pudiéramos conocer a nuestro novio también. Y aunque sí, a veces esas vestiduras nos quedan grandes, poco a poco se van ajustando más a nosotras, porque poco a poco Él nos va haciendo más conforme a su imagen. Y cada vez que yo no las visto como debería serlo, y cada vez que yo quiero volver a mis vestiduras anteriores, nuestro novio nos ve, nos sonríe, nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Y nuestros corazones se llenan más y más de amor hacia Él, que con gozo estamos dispuestas a dejar todo por aquel que nos escogió, que nos hizo santas y que nos ama. Aquel que nos ha dado una nueva identidad, que nos llama a un nuevo caminar.